Cristian Correa es condenado a 14 años de prisión por el concurso de acceso carnal violento y acto sexual con una chica que tiene 13 años y 7 meses, con respecto al artículo 208 y 209 del Código Penal, en el cual tomamos dos posturas, dos argumentos. Primero está la teoría de la defensa, en el cual, según el dictamen del psiquiatra Ricardo Sarmiento, en su evaluación dice que la joven comprende su sexualidad y tiene las condiciones físicas para ejercerla, lo cual la hace garante de su derecho a la personalidad. Pero mientras tenemos también el lado de la fiscalía, en donde hace caso omiso de esta evaluación y aún así pretende el legislador que el sujeto pasivo, en este caso la menor de 13 años, aún no es garante de su derecho y se escuda en la protección sexual de la menor. Ello nos toma las consideraciones que tiene la Corte, que dice que a pesar de que se sustenta que el joven adulto no significa un real peligro al bien jurídico tutelado, que en este caso sería el bienestar de la menor, igualmente se percibe como un peligro evidente y daño mínimo a dicho bien jurídico. Por ello tenemos que tomar en cuenta varios conceptos, como es la presunción de derecho, que es que dicho hecho o acto es probado por la ley y no vulnera el derecho de los demás. Pero mismamente también tenemos que tener en cuenta el error de prohibición, que es cuando un individuo comete un hecho ilícito, pero que mismo lo considera totalmente lícito dado a una carente o equívoca interpretación de la ley. Por eso mismo tenemos que comprender que el acceso carnal abusivo consta que cuando un individuo con relación de poder o manipulación psicológica puede someter a una persona para satisfacer, para gratificación sexual de mismo, por medio de la penetración, pero mismamente sin rasgos de violencia. Por ello mismo es interesante analizar que, según el legislador, la persona menor de 14 años no está en las condiciones de asumir su responsabilidad en el acto sexual, aclarando también de que el individuo de 18 años, a pesar de estar en la carrera de Derecho, no aplica en ningún momento la conciencia de antijuricidad. Ahora vemos el análisis de la sentencia 1797 del 2021, que data los hechos en la ciudad de Tuluá, que el doctor Carlos Enrique es acusado de acceso carnal violento y acto sexual con incapaz de resistirse, según el artículo 210 del Código Penal, a la señora María Odisia Henao, que ella es incapaz por ser mayor de 70 años, que aprovecha una consulta médica para acariciar sus partes íntimas para después someterla y penetrarla vía vaginal. ¿Cuáles son los argumentos del casacionista? La casación penal sostiene que
ante los comportamientos sexuales de los que son las víctimas que reaccionan de forma diferente, es necesario considerar que la mujer de 70 años, quien no consintió la relación sexual y que el médico se aprovechó de dicha terapia alternativa, por lo cual ella en un principio no, no, no prestó la voluntad a dicho acto sexual. Por eso también tenemos que tener en cuenta que el hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá, donde se efectuó el delito, dice que dicho profesional no fue presentado en el juicio, limitando que las partes pudieran estipular dicha valoración médica sin haberse sometido a la estipulación probatoria. Por ello mismo, la Corte sostiene que a pesar de haber dudas de la violencia física, no se puede negar que al no haber consentimiento de la víctima, igualmente se concluye que es muy evidente que sí se ejerce el artículo 205 del Código Penal, que respecta al acceso carnal violento, en el cual también tenemos que entender que el short, es decir, cuando la imputación recae en torno a un ámbito que la misma víctima puede propiciar a la realización del acto, igualmente el riesgo no permitido es por el sujeto activo. Y por ello mismo tenemos que entender que el acceso carnal violento se ejerce cuando una persona no quiere efectuar ese acto sexual en contra de su conciencia, y por ello se caracteriza por la penetración en sus órganos sexuales o anal de la víctima. Ahora seguimos con el análisis de la sentencia 117 del 2018, en donde el director de un hogar juvenil campesino de Agrépolis, Antioquia, llamado Nelson Castaño, se dirige a la cama de una menor de 14 años y frota sus partes durante 30 minutos, haciendo que esta joven abandone el hogar. Podemos mirar que el ocasionalista en principio mira el contexto en dentro del que se describe el delito, quiere decir el artículo 206A del Código Civil, acoso sexual, que podría advertirse en las características que tenemos históricas en el derecho internacional y comparado, en el cual es la protección de la mujer dentro de la discriminación y la violencia sexual en el concepto laboral, social o familiar, que en este caso sería un concepto social y de preservación. ¿Cuáles son los argumentos de las partes intervinientes? Bueno, primero que el tribunal deja de lado la reiteración en el acontecimiento de las partes íntimas, en el que se puede estipular o no asedio en los ciertos adelantados, con muchos ámbitos en la protección del artículo 206A, como dijimos, acoso sexual. La defensa trata de advertir que la cuestión no es de definir o no es posible condenar por dicho acoso sexual que versa en el acto agravado, pero la fiscalía hace que el menor no hace perceptible a dichos consentimientos, y ello no conduce a asumir el aceptado uso. Es por la acusación del verbo punible de la agravación de dicho proceso. Por ello mismo, las consideraciones de la Corte es que el juzgador resulta factible en condenar por una conducta
punible de acceso menor sexual violento, dada a que la menor es punible primero, y así en cuando acareza la mutación del núcleo fáctico del delito. Agrega también, debido a las acusaciones de la defensa, en la misma pena prevista incurrirá por vías de hechos en injuria. Por ello mismo tenemos que entender que el acoso sexual es cuando una persona no está legítimamente autorizada por la otra y ello la acecha insistentemente, alterando gravemente el desarrollo de su vida diaria.